David, te veo que has prendido la cámara. Unas palabras de bienvenida a nuestro amigo. No, Igor, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que la plática de hoy es de suma importancia. Creo que muchos de nosotros llegamos a usar la ventana subsifoidea, pero no hay que mejor que aprender de alguien que la utiliza de manera regular y que nos puede afinar, porque definitivamente en los detalles está la diferencia. Entonces, muchas gracias. Como dijo Javier, somos un grupo con mucho entusiasmo y estamos creciendo a pasos muy grandes. Entonces, interesantísimos de escucharlos a todos ustedes y obviamente invitado de lujo hoy. Un placer estar aquí. De verdad que es un gran honor poder participar en esto y compartir lo poco que sabemos con mi gente de Latinoamérica. En verdad, muy feliz y contento de estar acá y poder tener esta conversación con todos ustedes. Yo no digo más nada, me desaparezco, Igor, y te dejo el auditorio a ti porque estamos todos muy ansiosos de escucharte. Ok. Pues como dije anteriormente, es un verdadero placer estar acá. Les voy a decir que yo soy venezolano de nacimiento, hice 4 años de medicina en la Universidad Central de Venezuela, pero debido a todas las circunstancias me tuve que ir del país y venir a los Estados Unidos, así que estoy casado con una colombiana. Tengo bastantes pacientes aquí, mi acento es bien raro porque he tenido bastante mezcla de diferentes personas de todas partes. Así que por favor, espero que me disculpen y me perdonen si cometo algún error hablando o algún error ortográfico o algo así. Déjenme saber. Pero la idea de hoy me parece estupenda. En verdad que una de las cosas que me apasionan en medicina y en pediatría es la idea de la ecocardiografía y el POCUS y todas esas cosas. Mi entrenamiento es en cardiología pediátrica, pero también hice otro fellowship en medicina de intensivos. Entonces, durante la charla van a ver que me voy por los senderos en cuanto a alguna de las informaciones cardíacas, pero por favor no duden en pararme y preguntarme alguna inquietud o corregirme si cometo algún error. ¿Está bien? Como dijo Javier, hoy vamos a hablar sobre la ecocardiografía de la ventana subsifoidea y honestamente es una de las ventanas que más usamos en cardiología pediátrica y en la terapia intensiva, ya que nos da una gran idea del estado hemodinámico y también evaluación de patologías cardíacas congénitas. Entonces es muy importante para nosotros poder utilizar esta herramienta. Vamos a ver si puedo pasar aquí Ok. Aquí en los Estados Unidos tendemos a decir que no tenemos ninguna afiliación ni nada. No tengo ninguna acción ni nada así con ninguna de las compañías de ultrasonido ni nada de eso. Los objetivos de esta charla para mí son una introducción a lo que es la ventana subsifoidea en nuestros pacientes pediátricos. También revisar un poco las patologías de interés, las que más vamos a utilizar o vamos a ver cuando utilizamos este tipo de ventana. Y también discutir un poco sobre evaluación. Para empezar, quería compartir este pequeño clip de un ultrasonido de una ecocardiografía subsifoidea de un neonato, que luego vamos a empezar a disecar mientras vamos yendo por nuestra charla. Pero aquí podemos observar todas las estructuras que pueden ser visualizadas desde esta vista. Y empezamos de lo que llamamos el Cytos View para reconocer de que las cosas estén orientadas como deben estar y que hayan las conexiones usuales y hacer una rápida evaluación de lo que es la anatomía cardíaca en estos pacientes. Pero poco a poco vamos a ir hablando de todas las cosas que podemos reconocer en un rápido sweep como este o un rápido barrido como este que podemos hacer. Nosotros los intensivistas, también nuestros compañeros neonatólogos, se benefician de este tipo de ultrasonido y lo que llamamos el ultrasonido cardíaco enfocado,
o aquí llamamos focus, y entonces durante la charla vamos a hablar sobre el focus y a eso nos referimos. Y este tipo de evaluación tiene varios objetivos. La función cardíaca, pero a la misma vez reconocer patologías que necesitan intervención inmediata, como por lo menos efusiones pericárdicas y baja función cardíaca, cualquier cosa que necesite una intervención muy rápida. Y como dice ahí, es importante en nuestros pacientes críticos. Entonces, como estaba diciendo, es importante identificar cambios hemodinámicos que pueden afectar el progreso de nuestros pacientes, y al hacer esto podemos agilizar el diagnóstico inicial y también nos ayuda a tomar decisiones clínicas de forma rápida para poder así alterar el proceso clínico el cual el paciente está pasando. Cuál el paciente está pasando. Nosotros en cardiología, por supuesto, pasamos muchos años entrenando y volviéndonos muy eficaces a poder hacer este tipo de evaluación. Y en el cuidado intensivo pediátrico, más y más en desarrollar lo necesario para volverse lo más especial posible en cuanto a utilizar este tipo de modo de evaluación, pero nos ayuda aún a aquellos que no sean muy entrenados en este tipo de evaluación, nos ayuda a hacer una rápida reconocimiento de ciertas cosas que son muy importantes en cuanto al manejo de nuestros pacientes en el área crítica. Una de ellas es la función sistólica ventricular izquierda, como hemos dicho, y lo que se traduce también al cardiac output. El volumen intravascular del paciente, que es muy importante en muchos cuadros clínicos, y también al mismo tiempo ver cuál es el resultado de nuestra intervención y la reanimación con fluidos. También podemos reconocer lo que es efusiones pericárdicas y poder tomar la decisión de que si hay o no hay taponamiento cardíaco, que es extremadamente importante, requiere intervención inmediata para poder evitar complicaciones y hacer que el paciente se mejore. También, y una de las cosas que hay bastante habla hoy en día y muchos papeles y investigaciones, lo que se llama la función sistólica ventricular derecha. Estamos acostumbrados a ver si el ventrículo derecho está lleno o no está lleno, si hay buena función o no función. El problema del ventrículo derecho es que debido a su forma y debido a sus dimensiones, es difícil de tomar una buena vista y poder hacer conclusiones que sean veraces. Entonces, este tipo de ventana nos ayuda a poder tener diferentes vistas y poder tomar una decisión con respecto a lo que estamos evaluando. Y con eso también nos lleva a poder evaluar lo que se llama una hipertensión pulmonar o la posibilidad de la presencia de la hipertensión pulmonar. Y ya que mencionamos esto, quiero que este tipo de proceso de patología necesita una evaluación mucho más envuelta y compleja para poder para poder de verdad decir que está presente. Pero nosotros como intensivistas y haciendo este tipo de evaluación rápida, podemos descubrir o darnos cuenta de que es la presencia de posible hipertensión pulmonar y de esa forma tomar las medidas necesarias y mientras esperamos que se complete una evaluación más completa. La ventana subsifoidea. Las vistas del área subcostal es una opción fácil que podemos usar todos al tener una máquina de ultrasonido y nos da una evaluación ecocardiográfica estructural del corazón que es rápida y, como dije anteriormente, nos ayuda a tomar decisiones clínicas importantes. Aquí hay una foto de lo que sería la posición en el cual deberíamos poner el transductor del ecocardiograma o del ultrasonido. Y una de las cosas que me gusta siempre decir cuando hablo con residentes o con estudiantes de medicina es que es importante la forma como
como aguantamos ese transductor, ¿no? Entonces, si lo hacemos de forma de lápiz, como algunas personas lo describen, o de la forma inferior, yo no sé si pueden ver aquí mi mouse, pero si lo agarran desde aquí abajo, es muy difícil poder hacer lo que se llama el barrido para poder evaluar todas las estructuras y poder ver todas las estructuras que nos da esta ventana. Entonces es muy importante que al momento de hacer este tipo de evaluación, el probe se coja o se agarre por la parte superior y algunas veces hasta más cercano a lo que se llama la cabeza del probe para poder tener suficiente movimiento en la muñeca y poder hacer el barrido de forma completa. Entonces esta evaluación aquí, esta foto nos demuestra que está en la posición subsifoidea, inmediatamente debajo del ángulo costal anterior o y se hace presión para poder obtener una buena visualización y dependiendo de las estructuras que queramos evaluar podemos apuntar hacia el hombro derecho o izquierdo del paciente y hacer los barridos que necesitamos para poder evaluar todas las estructuras. Entonces, lo primero que me gustaría discutir es la evaluación sistólica global, que es muy importante en este tipo de evaluación. Las vistas que obtenemos cuando hacemos este tipo de estudio nos permiten la estimación o estimar la función sistólica, en especial del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que son importantes cuando estamos tratando a nuestros pacientes en el área crítica, en diferentes cuadros clínicos, como todos ustedes saben. Y esto se puede lograr usando, estimando visualmente la contracción de esos ventrículos y se puede hacer en dos formas. Uno puede evaluarlo con una vista modificada de las 4 cámaras del corazón desde la forma subcostal, o se puede también con movimiento del probe o del transductor hacer el eje corto, que es el cual nosotros estamos más acostumbrados para hacer la evaluación con el M-Mode o el modo de M, y entonces así podemos tener mejor vista de lo que es la función sistólica de nuestros ventrículos. Aquí hay un ejemplo en el cual podemos ver que se ve el ventrículo izquierdo en la parte inferior de la pantalla, el ventrículo derecho está en la parte superior, y esto usualmente, yo sé que ustedes probablemente todos saben, pero el apex del triángulo nos dice dónde está nuestro transductor, y aquí está donde está nuestro indicador, y aquí podemos ver que la parte anterior del paciente entonces estaría en la parte superior de la pantalla, la parte inferior está en la parte posterior del corazón del paciente. Entonces aquí en la parte anterior se puede reconocer que está el ventrículo derecho. Como pueden observar, el ventrículo derecho tiene poca función sistólica, pero además de eso se ve muy vacío. Y en cuanto al ventrículo izquierdo, que está aquí abajo de forma circular, se puede ver que la función sistólica está significativamente baja. Y aquí podemos ver también, nos da una pequeña vista de los músculos papilares y podemos ver que hay algo de cambio en el color de ellos. Entonces esto nos debería empezar a dar una idea de que de pronto el paciente ha sufrido un cuadro isquémico o de pronto hay un cuadro de myocarditis o algo así que puede estar pasando que hace que la función cardíaca esté comprometida. Después empezamos a hablar de lo que es la evaluación de la efusión pericárdica y el taponamiento cardíaco, que es definitivamente una emergencia que necesita inmediata intervención si hay evidencia de taponamiento. La ventana subsifoidea nos da una excelente oportunidad para evaluar de forma rápida la presencia o no de una efusión pericárdica. Y además de eso, si nos volvemos muy buenos en esto, también nos puede ayudar, y muchos de nosotros probablemente ya lo hacemos, pero nos ayuda a guiar nuestra aguja durante un procedimiento como la pericardiocentesis. El focus es importante porque nos demuestra la efusión pericárdica, pero además de eso nos ayuda a evaluar lo que se llama el colapso diastólico temprano del ventrículo derecho.
y eso nos da una indicación de que de pronto hay o se está desarrollando un taponamiento o hay un taponamiento en el paciente. Y en estudios que se han realizado con la utilización del POCUS, se ha demostrado que es altamente preciso en el diagnóstico de este proceso, especialmente poder reconocer una efusión pericárdica, pero además de eso, reconocer posible taponamiento o el progreso a ese cuadro clínico, con una sensibilidad de 96% y una especificidad de 98%. Hay muchos estudios, podemos hablar de eso por muchas horas, pero hay hasta estudios que han comparado doctores en la emergencia contra cardiólogos y de verdad no ha habido mucha diferencia en poder reconocer este tipo de proceso. Y aquí podemos ver entonces lo que se llama la presencia de la fusión pericárdica desde la ventana subsifoidea. Aquí de nuevo, aquí está la parte anterior del paciente, está en la parte superior de la ventana y la parte posterior del paciente está en la parte inferior de la ventana. Y aquí podemos ver el ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver el atria izquierda y de nuevo vemos el ventrículo derecho de forma triangular y se puede ver ahí que hay compresión del ventrículo derecho durante el diástole, lo que nos dice que de pronto hay un impacto hemodinámico y del desarrollo de taponamiento cardíaco y necesitaría intervención inmediata. ¿Okay? Entonces, como estaba diciendo al principio de la charla, la función ventricular derecha es algo que es difícil hasta para los cardiólogos y para los más entrenados porque no hay suficiente evidencia en cuanto a la evaluación del ventrículo derecho. Todos lo hacemos y todos pensamos que podemos estimar la función, pero después muchos de estos niños terminan yendo a cateterismo y la evaluación no ha sido perfecta. Entonces, poco a poco nos hemos estado concentrando en esto para hacernos mejores a la evaluación de este ventrículo. Es crucial para estimar la severidad del proceso clínico, especialmente en procesos respiratorios que son bien comunes en nuestra población de pacientes pediátricos. La depresión aislada del ventrículo derecho con dilatación es indicativa de sobrecarga de presión. Entonces, mientras estamos haciendo ese barrido, si vemos que el ventrículo derecho tiene baja presión o tiene baja función, disculpen, y también aparece dilatado, inmediatamente tenemos que empezar a pensar de que hay sobrecarga de presión en ese ventrículo. También hay otras evidencias que pueden ayudarnos a hacer ese diagnóstico que serían relacionadas con el movimiento del septo interventricular, pero solamente en un barrido rápido uno puede inmediatamente hacer el reconocimiento de que el ventrículo derecho está dilatado y además que la función sistólica no es perfecta. Si hay la evidencia de un ventrículo derecho que está vacío, como el paciente que demostré anteriormente, con baja función indica falta de preload o como la presencia de deshidratación severa o shock hemorrágico, perdón. Y entonces ahí también podríamos tomar las iniciativas necesarias para poder mejorar al paciente. Como he dicho antes, han habido varios estudios en 3D y en ecocardiografía normales para tratar de estimar lo que se llama el tamaño normal de un ventrículo derecho y cómo debería aparecer o verse en ecocardiografía. Y el consenso es que debe ser más o menos de 1/3 a medio del tamaño del ventrículo izquierdo. Lo difícil de esto es las dimensiones de los dos ventrículos son diferentes, la forma de los dos ventrículos es diferente, estimar este tipo de medida es difícil, ya que el ventrículo derecho es triangular y tiene la orientación tridimensional de ese ventrículo es diferente de las orientaciones que podemos obtener con el ventrículo izquierdo, pero si uno lo pone como lo vimos en la vista anterior, que tenemos el eje corto de los dos ventrículos, puede uno estimar más o menos que debería ser la mitad del tamaño del ventrículo izquierdo. Y después hay mucha habla sobre esto que se llama el TAPSI, o lo que se llama excursión sistólica del plano anular tricúspide. Probablemente muchos de ustedes ya lo han visto y lo han utilizado. Es un poco más controversial la utilización de esto, debido a que necesita una buena orientación cuando uno está haciendo el estudio, porque cualquier variación en la posición de nuestro beam nos hace que nuestro cálculo sea
no sea preciso. Entonces es importante que cuando puedan, tengan la oportunidad de empezar a practicar y ver y empezar a mejorar eso para poderlo utilizar clínicamente y así ayudarnos a cuidar a nuestros pacientes. Y solamente para revisar esto un poquito más, para compartir un poquito más sobre esta medida, el cursor de modo M, una vez nosotros podemos obtener la vista de las 4 cámaras desde la ventana subsifoidea, en nuestro ultrasonido está el modo M y nos da un cursor. Entonces lo que tenemos que hacer es mover ese cursor y ponerla en la pared libre lateral al nivel del ángulo tricúspide y así activar el modo M y de ese modo obtener una onda unidimensional, como todos ustedes probablemente lo han visto. Y así vamos a poder medir, en esa onda unidimensional vamos a tener una ola y vamos a poder medir del pico al valle de esa ola, o lo que se llamaría la máxima excursión sistólica y diastólica para poder obtener una medida y así hacer una conclusión en cuanto a la función del ventrículo derecho y poder así utilizarlo para determinar si el paciente hay evidencia de hipertensión pulmonar o si estamos evaluando para un embolismo pulmonar o cualquier proceso de ese tipo. O si estamos tratando de evaluar también disfunción diastólica. Entonces aquí hay un ejemplo en una foto donde se puede ver que aquí en este lado izquierdo donde tenemos la vista de las 4 cámaras y entonces tenemos este beam de ultrasonido que podemos ver aquí, el cursor. Una vez lo ponemos en modo M, lo ponemos en la pared lateral al nivel del anillo de la válvula tricúspide y entonces al activar el modo M podemos obtener esta sonda en forma de ola que ven aquí, unidimensional. Lo que hacemos es que en nuestras máquinas o algunas de las máquinas tienen la posibilidad de poder medir cualquier tipo de medición que nos dé la máquina. Podemos hacerlo desde la parte superior a la parte inferior de la ola y así podemos calcular entonces nuestro TAPSE. Y aquí abajo entonces podríamos hacer lo mismo y comparar los dos. Kurath and Color hicieron un estudio recientemente en el cual tuvieron varios pacientes, más de 600 pacientes pediátricos, para tratar de encontrar los valores normales del TAPSE y así poder utilizar este tipo de medidas en nuestra evaluación clínica y poder tener un poquito más de evaluación objetiva en cuanto a lo que nos da este tipo de vista y este tipo de herramienta. Entonces ellos encontraron que en recién nacidos o en neonatos sanos, que es muy importante esta diferencia porque muchos de nuestros pacientes que de pronto neonatos que vienen son pacientes con patologías cardíacas congénitas, entonces ahí varía un poco más porque no tenemos mucha información sobre eso, pero vamos a decir que sea un paciente que viene con RSV o algún proceso respiratorio, los valores normales en niños sanos en neonatos deberían ser entre más o menos 0.65 centímetros con una variación de más o menos 0.16. Y en adolescentes sanos hasta los 18 años, el valor que se puede esperar debería ser 1.8 con una variación de más o menos 0.3 o algo así centímetros en este tipo de herramienta. Entonces, ya que hemos hablado tanto sobre el ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar, solamente para revisar un poquito este tipo de proceso y cómo nos podría ayudar la evaluación desde la ventana subsifoidea, las vistas subcostales nos ayudan a estimar la posibilidad de la presencia de hipertensión pulmonar. Y más que todo está relacionada con las dimensiones del ventrículo derecho. Y también nos ayuda si tenemos la posibilidad de activar el Doppler de color en nuestro ultrasonido, nuestra máquina de ultrasonido, nos daría bastante información con respecto al flujo de sangre a través de un foramen ovale si está presente o no. Entonces, además de eso, si tenemos color, también podríamos ver la cantidad de regurgitación tricúspide, también podríamos ver si hay regurgitación al nivel de la válvula pulmonar, todas esas cosas nos ayudarían y si tenemos la habilidad de usar
wave, continuous wave o pulse wave nos ayudaría también a tener un poquito más de medición objetiva en este tipo de procesos. Pero si no tenemos eso, lo principal es poder reconocer que el ventrículo derecho tiene baja función y que se ve dilatado. Todo eso, como dije anteriormente, y usualmente uno ve dilatación un poquito más tarde en el proceso de hipertensión pulmonar, pero la baja presión, la alta presión a nivel de las arterias pulmonares resultan en disminución de la función cardíaca del ventrículo derecho. Entonces es importante poder hacer esa evaluación rápida. Y si tenemos otras cosas que podemos añadir para tomar esa determinación, como por lo menos la dirección del flujo a través del foramen oval o la medición directa o la medida directa, perdón, del jet de regurgitación tricúspide, todas esas cosas nos podrían ayudar a medir las presiones del ventrículo derecho. Como dije anteriormente, la evaluación completa de un paciente que tenga hipertensión pulmonar no puede ser únicamente hecha con vistas desde la ventana subcostal. Requiere una evaluación ecocardiográfica comprensiva. Entonces, por eso es que yo decía que si uno tiene la sospecha de que el proceso está relacionado con eso, mientras esperamos por el cardiólogo que venga o a hacer el ecocardiograma completo, es importante empezar a tomar algunas decisiones clínicas. Entonces este tipo de ecocardiografía con POCUS nos ayuda un poco a hacer reconocimientos y nos ayuda a tomar decisiones clínicas que pueden ayudar a la mejoría del paciente. Aquí estoy mostrando de nuevo desde la vista subcostal. En este momento invertimos lo que se llama la ventana. Entonces, en esta vista en particular, se puede ver que la parte anterior del paciente entonces está en la parte inferior de nuestra pantalla y la parte posterior, el aspecto posterior del paciente está en la parte superior de la pantalla. Entonces aquí tenemos el hígado y aquí podemos ver la aurícula derecha. Aquí abajo está el ventrículo derecho. Aquí vemos la válvula mitral y el ventrículo izquierdo y el atria izquierda aquí en la parte superior del video. Y la importancia de esta vista es que podamos evaluar lo que es el septo entre las dos atrias. Y eso nos ayuda a reconocer si hay o no un defecto, como un foramen ovale o algún defecto del septo interatrial, que nos ayuda a reconocer si podemos poner color, la dirección del flujo y así ayudarnos a ver si hay presencia o no de lo que podría ser aumento de presión del ventrículo derecho o una regurgitación tricúspida severa o algún proceso que indique que hay algún problema con la mezcla de sangre deoxigenada con la oxigenada. Y después de poner color, y algunas de estas imágenes estuvieron hechas con una máquina de ecocardiografía un poquito más avanzada que las que tenemos disponibles en nuestras terapias intensivas, pero aquí podemos ver la dirección del flujo. Y disculpen si esto es muy básico, pero usualmente nuestro traductor está en la parte inferior de la foto o del video. Ahí es donde está nuestro probe y el color está relacionado con la dirección del flujo. Entonces, si el flujo está direccionado hacia nuestro transductor o nuestro probe, se ve rojo. Si está yendo en dirección opuesta, se ve azul. Aquí arriba tenemos evidencia de que hay un defecto en el septo entre las atrias y se puede ver que el flujo va del lado derecho al lado izquierdo únicamente. No hay bidireccionalidad. Eso es importante reconocer porque eso indica entonces que la presión del atria izquierda es mucho más baja que la atria derecha. Puede ser que haya hipertensión pulmonar severa, pero otros procesos son importantes como por lo menos venas pulmonares abnormales que drenen en el lado derecho en vez del lado izquierdo.
Otra de las cosas que es bien popular hoy en día, tanto en pediatría como en medicina de adultos, es la evaluación de la vena cava. Nuestros colegas que hacen medicina crítica de adultos o de emergencia, utilizan esta herramienta mucho más frecuentemente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, para evaluar el estado de volumen intravascular en los pacientes. Pero han habido muchos estudios o varios estudios que demuestran que en nuestra población pediátrica, la cuantificación de los cambios en el diámetro de la vena cava inferior, así como también si podemos evaluar la velocidad de salida en nuestra válvula de la aorta, son fuertes predictores o predicen de forma significativa la capacidad de respuesta a los fluidos. O la respuesta a los fluidos, debería decir. La evaluación dinámica de la vena cava inferior, en varios estudios han demostrado esto, que con la inspiración hay diferencias en el tamaño o en el diámetro de la vena cava inferior. Lo importante de recordar es que el colapso completo, cuando tenemos esa vista desde la ventana subsifoidea, que donde podemos ver la vena cava inferior, si podemos notar que la vena cava inferior se colapsa completamente, esto es probablemente, y lo más seguro es que es consistente con hipovolemia. Y si la disminución con la respiración en el diámetro es menos del 50% del diámetro de la vena cava inferior, entonces ahí eso estaría recomendando que de pronto hay sobrecarga de líquidos o hay un aumento en las presiones de la aurícula derecha. Y de nuevo, eso va podemos verlos en varios procesos, como por lo menos en taponamiento cardíaco, podemos verlo también en hipertensión pulmonar, en muchos de nuestros pacientes que están ventilados mecánicamente. Este tipo de evaluación es un poco más compleja debido a que se mantienen con presión positiva a todo tiempo, entonces este tipo de evaluación no sería tan eficaz en ese tipo de pacientes, pero al tener una idea de cómo el paciente se ve antes de estar intubado, o por lo menos poder hacer seguimiento clínico, uno puede tomar decisiones y hacer asunciones basados en ese tipo de evaluación. Disculpen, ok. La técnica es importante y esto es algo que me gusta discutir con mis compañeros a todo tiempo. Es muy importante cómo ponemos ese probe y dónde estamos orientados. He visto muchas veces a muchos compañeros que se desorientan básicamente debido a la posición del transductor. Entonces es bien importante reconocer cómo lo estamos colocando y darnos cuenta hacia dónde está nuestro indicador. Especialmente cuando estamos haciendo evaluaciones de nuestras de estructuras vasculares, y poco a poco vamos a ver aquí un poco de por qué se vuelve un poquito más confuso. El indicador puesto a las 12 en punto nos da una visión de lo que es la vena cava y también la aorta abdominal. Y lo que podemos hacer para poder poner la vena cava en la ventana es empezar a inclinar un poco hacia la izquierda del paciente, ya que esta estructura está del lado derecho del paciente. Aquí podemos ver el hígado en la parte anterior de la ventana. Podemos ver aquí lo que es la vena cava inferior, mientras va drenando a la aurícula derecha, y se puede ver aquí cómo hay la variación con respiración y puede ver un poquito de colapso, pero yo no diría que está colapsando completamente. Entonces es una rápida evaluación del estado de fluido del paciente intravascular, debería decir, y también nos da una visualización de la aurícula derecha. Y de nuevo, esta es la vista que vamos a obtener si ponemos el transductor con el indicador a las 12 en punto. Y luego, si modificamos la posición de nuestro transductor o del probe y la ponemos hacia las 6 en punto, entonces obtenemos esta vista, que es lo que se llama la vista o de bicable
view. Y entonces lo que vemos aquí es en la parte superior de la foto tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior estaría aquí abajo. Aquí vemos las venas hepáticas drenando entre en la aurícula derecha, pero además de esto, esta vista también nos da una rápida evaluación de la válvula tricúspide, y además también podemos observar el septo entre el atria izquierda, que se ve aquí arriba, y el atria derecha aquí abajo, y aquí podemos también evaluar si hay presencia o no de defectos en este septo. Esta vista es importante y vamos a hablar de eso un poquito aquí en un minuto, cuando estamos utilizando este tipo de herramientas durante canulación para ECMO. Disculpen aquí todas las palabras, pero también podemos evaluar la aorta, y es algo que no se hace muy comúnmente, pero nos da una información que es importante cuando estamos evaluando a nuestros pacientes en la terapia intensiva. Si tenemos la habilidad de usar color Doppler, entonces este tipo de herramienta es bien importante. Y podemos identificar los patrones de flujo que nos ayudan a determinar si el paciente tiene algún proceso que puede estar afectando el flujo hacia las partes inferiores del organismo. El flujo diastólico se puede ver cuando hay estrechamiento de la aorta en la parte superior o torácica antes de donde está nuestro probe, como por ejemplo en pacientes con cortación de la aorta. Si se ve que hay inversión del flujo, entonces se puede observar que esto está relacionado con regurgitación aórtica que es significativa, o también la presencia de un ducto arterioso que está persistente. Y es importante cuando estamos evaluando las estructuras poder utilizar el Doppler de color. Ya les voy a mostrar por qué, porque mucha gente se confunde entre la vena cava inferior y la aorta si uno no está bien posicionado cuando está evaluando o haciendo esta evaluación desde la ventana subsifoidea. Se puede confundir las dos estructuras vasculares, y entonces eso lleva a de pronto conclusiones que no son correctas. Y si quieren poner un poquito más específicos y más avanzados, también hay la posibilidad de evaluar la arteria mesentérica superior, que con eso uno puede hacer un cálculo de lo que se llama el índice de resistencia y así estimar la perfusión de órganos viscerales. Esto es algo que nosotros en cuidados intensivos cardíacos estamos utilizando un poco más para de pronto reconocer a pacientes que sean a alto riesgo para desarrollar NEC. Y poder hacer cambios necesarios también en pacientes que tienen lo que se llama en la fase posoperatoria cardíaca, que tengan disminución del cardiac output. Entonces hay más y más trabajo que se está haciendo en el área pediátrica con respecto a este tipo de evaluación. Aquí hay una vista de la arteria abdominal y como de la aorta abdominal, perdón. Como les iba diciendo anteriormente, es muy fácil, como pueden ver, confundir esta estructura con la estructura con la vena cava inferior. Entonces, solamente sin el Doppler de color, sin poder hacer la evaluación con esa herramienta, es difícil de pronto poder discernir entre las dos estructuras. Pero al ver anatómicamente, cuando uno va haciendo el barrido, se puede ver que el atria derecha está en este lado, y uno puede ver una estructura que de pronto viaja en la parte superior a la aorta abdominal, pero es importante poder reconocer que hay flujo pulsátil en este tipo, o pulsátil en esta estructura, para reconocer la diferencia entre las dos. Y al ponerle color, ahí podemos ver la diferencia en cuanto a la pulsatilidad en esa estructura. Una de las razones por las cuales utilizamos esta ventana frecuentemente en la terapia intensiva es cuando no podemos hacer canulación de ECMO con fluoroscopía o algún otro tipo de modalidad de imagen. Y nosotros por lo menos en Salt Lake City, en Utah, todos los cirujanos que estaban canulando pacientes en ECMO veno-venoso, siempre recomendaban o requerían que estuviésemos presentes para ayudarlos a posicionar las cánulas durante el procedimiento.
Entonces, nos ayuda directamente durante la canulación, especialmente la canulación venosa. También es importante reconocer que al haber algún problema con la posición de las cánulas, la tasa de supervivencia disminuye de 85 a 68% en pacientes neonatos y hasta de 64 a 51 en pacientes pediátricos. Entonces, este tipo de modalidad nos ayuda a reconocer algún problema de forma rápida y evitar complicaciones y así poder asegurarnos que el paciente tenga mejor progreso. Y es importante mantener en cuenta que la tasa estimada de complicaciones es más o menos de 11% en pacientes respiratorios, nuestros neonatos con problemas respiratorios, y más o menos 15% en pacientes pediátricos de mayor tamaño. Entonces, por esta razón es importante utilizar esta modalidad para ayudarnos a evaluar nuestros pacientes que puedan estar en ECMO. Y aquí hay solamente un resumen de las cosas que podemos evaluar especialmente con las vistas subcostales o con la ventana subsifoidea en pacientes que tienen ECMO, y nos ayudan a evaluar el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, el tamaño y la función del ventrículo derecho, disculpen, eso es RV, derrame pericárdico o efusión pericárdica, la presencia o no de ella, y también nos podría ayudar a estimar la presión arterial pulmonar, especialmente durante sistólica. Y también nos ayuda a reconocer de forma rápida y temprana complicaciones relacionadas con este procedimiento y con este soporte, como podría ser desplazamiento de la cánula, trombosis tanto venosa o dentro de la cánula o dentro de alguna de las estructuras cardíacas, especialmente los ventrículos. También las atrias, por supuesto, si hay alguna colección o taponamiento pericárdico que necesite intervención inmediata. Yo he visto, por lo menos en mi experiencia, durante la canulación, el desarrollo de colecciones pericárdicas rápidas, y es porque ha habido perforación del atria. Entonces, y ese paciente fue llevado a la sala quirúrgica inmediatamente y gracias a Dios sobrevivió esa emergencia. Pero también nos ayudaría si hay alguna sospecha de émbolo pulmonar para poder inmediatamente ordenar otros estudios que nos ayudan a confirmar o no ese proceso. Aquí solamente para darles algún ejemplo, aquí tenemos de la vista subcostal otra vez. Tenemos aquí lo que es la aurícula derecha, y si pueden ver, aquí está la cánula venosa, aquí vemos el puerto de cánula, está en este lado, y entonces esto nos ayuda a reconocer de que la válvula tricúspide está aquí, el puerto de la cánula se ve que está orientado hacia la válvula tricúspide. Sin color es difícil hacer ese tipo de conclusión, pero podemos tener alguna idea de que viaja hacia la parte inferior de la vena cava inferior o la vena hepática. En esta vista es difícil, o alguna vena hepática, es difícil tomar esa decisión completamente, pero mientras vamos haciendo el barrido se puede ver que de pronto la vena cava inferior está en la parte de acá, y entonces esta cánula ha viajado dentro de lo que es la vena hepática, y aquí podemos ver en esa área. Entonces esto sería mal posición de esa cánula, necesitaría intervención para poder asegurarnos que haya flujo en el ECMO así deseado. También hay un poco de ascites, y entonces podemos ver varias estructuras y varias evaluaciones en este paciente. Al ponerle color a esa misma cánula, podemos ver aquí de nuevo una vista diferente, pero también desde la ventana subsifoidea se ve de nuevo la válvula tricúspide. Aquí vemos la cánula de ECMO y lo que es el puerto de la cánula aquí. Y cuando le ponemos color, podemos ver que la dirección de flujo se ve que está direccionada hacia la válvula tricúspide, de pronto un poquito más inferior. Esa cánula podría ser movida un poquito, o retraída un poquito para poderla hacer fluir un poquito mejor. Y así asegurarnos que el paciente tenga flujos necesarios para mantenerlo. Las ventajas de este tipo de evaluación de la ventana subsifodea es una buena y rápida apreciación espacial de las estructuras cardíacas. Entonces, en pacientes que no hayan tenido una evaluación anterior y que presenten de forma crítica y tengan una patología cardíaca congénica no anteriormente diagnosticada, nos ayudaría a poder reconocer que algo está mal y de pronto empezar una evaluación más rápida.
Además, se puede proporcionar una mejor calidad de proyección de imagen cuando que la imagen que obtenida de forma transtorácica, cuando esta es subóptima, ya que el paciente pueda tener algún tipo de proceso como neumotórax o pacientes que han tenido cirugía cardíaca, que tengan varios dispositivos, o mientras estamos haciendo resucitación cardiopulmonar o algún otro procedimiento que esté haciendo que tengamos que trabajar en el área del pecho. Entonces, este tipo de ventana nos ayuda a mantener una buena evaluación del corazón y los efectos hemodinámicos que podamos esperar en estas intervenciones. Las desventajas es que debido a la posición anatómica, pueden haber dificultades en pacientes más grandes. En los adultos y adolescentes es una ventana que es difícil de obtener para poder hacer todas las cosas que hemos visto hasta ahora, el barrido, y poder obtener imágenes que sean claras para ver todas las estructuras de buena forma. Especialmente en pacientes que sean obesos es difícil de obtener. Si tenemos diferentes probes, podemos cambiar basado en nuestro Hertz para poder obtener mejor evaluación de la ventana, pero siempre va a haber algo de dificultad. Y en algunos casos, la presión que se debe ejercer o aplicar para obtener estas imágenes que sean de buena calidad resulta en dolor significativo en el paciente, que puede resultar en la necesidad de utilizar más medicamentos para sedación o también en complicaciones hemodinámicas, y especialmente en pacientes que tengan fallo respiratorio. El hecho de que tengamos que poner mucha presión en el abdomen puede causar más problemas con respecto a su soporte respiratorio. Eso es algo que debemos mantener en mente mientras estamos haciendo este estudio. Y aquí, solamente para hacerlo un poquito más interesante, al final me gustaría compartir un caso con ustedes que personalmente admití. Es un neonato de 10 horas de nacido con hipoxemia persistente e hipotensión. Venía de un hospital pequeño, había nacido a las 35 semanas de gestación. En ese hospital no hay una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, la persona el pediatra que estaba cuidando al niño dijo que, basado en todo lo que estaba pasando, el diagnóstico inicial era hipertensión pulmonar. Obtuvieron unos rayos X de pecho que se va a mostrar en un segundo. Nuestro equipo de transporte llegó allá y, basado en su evaluación, dijeron que sí, que probablemente estaba relacionado con la hipertensión pulmonar, y entonces empezaron tratamiento con óxido de nitrógeno inhalado, y después de haber y todo esto fue vía high flow nasal cannula, porque no podían intubar al paciente ya debido a poca soporte. Y en ese momento, ya que no había la posibilidad de obtener evaluación ecocardiográfica, se empezó tratamiento con prostaglandinas, ya que también había duda de que el paciente podría tener una patología cardíaca congénita. Este es el rayo X de pecho que se obtuvo. Ahí se puede ver que el paciente tiene una sonda nasogástrica, pero además de eso no está intubado ni nada. Y se puede ver que sus pulmones se ven algo opacificados throughout, pero no se ve una evidencia de algo que esté causando un mayor problema solamente en esto. Entonces, por eso la decisión fue tomada que el paciente fuera transferido a nuestra unidad. Yo vine de noche, por supuesto, todas estas cosas pasan entonces a las 2 de la mañana, y en ese momento el paciente llegó a nosotros. Inmediatamente obtuve una evaluación en la cama. Yo mismo la hice. Y se puede ver aquí que en una rápida evaluación no pareciese que el paciente tuviese un problema anatómico, pero sí se ve que hay dilatación del ventrículo derecho, y también se ve que la arteria pulmonar es prominente en tamaño. Pero eso es todo lo que puedo ver aquí. La función cardíaca del ventrículo izquierdo se ve disminuida, la función cardíaca del ventrículo derecho también. Entonces, nosotros ya vimos este mismo sweep o este mismo barrido al principio de
de la presentación. Aquí podemos ver que mientras estamos haciendo el barrido, se ve que en esta área, de pronto hay un defecto en el septo interatrial, pero además de eso hay dilatación del ventrículo derecho y la función cardíaca está disminuida. Y luego lo que hice fue ponerle color. Este es el mismo eco que vimos hace poco en la misma presentación, y se puede ver que durante la evaluación hay solamente flujo de la aurícula derecha a la izquierda. No hay flujo bidireccional, que es importante en este tipo de patologías. Debido a esto, y también el cuadro clínico que iba empeorando a pesar de las intervenciones de que el paciente fue intubado, además de eso se continuó el óxido de nitrógeno, pero no había diferencia en su cuadro clínico, o positiva, diferencia positiva. El paciente continuó deteriorando, por lo cual se obtuvo un CT de pecho, porque en ese momento, al ver que había solamente flujo del lado derecho a la izquierda en la parte de las aurículas, inmediatamente me hizo pensar de que probablemente había un problema con el drenaje de las venas pulmonares, y se obtuvo esta tomografía de pecho, lo cual demuestra que hay una anomalía del drenaje de las venas pulmonares, y eso que se llama infracardíaco, va hacia abajo del corazón, drena en el sistema portal y después drena en lo que es la vena cava inferior y hacia el lado derecho. Este paciente requería intervención quirúrgica inmediata, y entonces fue llevado a la sala de quirúrgica. La corrección se hizo sin ninguna complicación, y el paciente después fue dado de alta sin mayores complicaciones varios días después de la presentación. Siempre tienen algo de problemas en cuanto a sus pulmones, o se toman bastante tiempo en poder recuperar, pero por lo menos pudimos reconocerlo de forma rápida, y el paciente fue corregido como tendría que ser para poder darle un buen resultado clínico. Y para compartir un poquito más y para demostrar que hay otras utilidades de este tipo de ventana, o de ventana subsifoidea, perdón, nosotros hacíamos todas nuestras septostomías guiadas por ultrasonido, y aquí se ve que después de haber cruzado con el catéter de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, se infla el globo, y ahí se puede pasar y hacer el defecto del septo interatrial. Entonces este tipo de ecocardiografía también nos ayuda a muchos procedimientos en nuestra terapia intensiva, incluyendo procedimientos más avanzados como como dije anteriormente, canulación an ECMO, pero también si queremos evaluar la posición de una vía endovenosa central, un PICC line, o la posición de algunos pacientes que tengan de pronto desfibriladores o marcapasos endovenosos, se pueden hacer también desde este tipo de ventana. Estas fueron las referencias que utilicé para esta presentación, y muchas otras más. Hay libros dispuestos a compartir cualquiera de ellas. Y aquí les dejo mi información si quieren mantenerse en contacto, o de ahora en adelante cualquier pregunta o cualquier cosa, está más que dispuesto en compartir con todos ustedes en cualquier forma. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿alguna pregunta, comentario, algo más que queramos hablar? Muchísimas gracias, Igor, por el tiempo y por la explicación. Vamos a abrir un poco el debate en el auditorio, a ver qué cuentan por ahí. Veo que estaba Edgar también, lo vi a David. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. La verdad que clarísimo. Y a veces nos cuesta tanto en el paciente crítico tener el eje largo, otros están ventilados o con parches y todo, que la subsifoidea la necesitamos y le tenemos que sacar toda la información más que podamos. Mauricio, abriste el micrófono. Sí, buenos días. Buenos días a todos, a toda Latinoamérica. De verdad que
es un gran placer tener y haber escuchado esta plática de nuestro amigo Igor. Y de verdad que, como hemos dicho, somos alumnos eternos y aprendemos todos los días. De verdad que saludo a todos en Latinoamérica y bueno, y agradezco, Igor, la presencia esta mañana. Para nosotros es un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Yo quisiera preguntarte, Igor, cómo orientar el transductor o el proof, como mencionan ustedes en inglés, para ver en la ventana subsifoidea, ver el 4 cámaras, así como lo presentaste. O sea, ¿cuál sería la orientación? Porque generalmente lo sacamos un poco inclinado, pero vi que lo ponías un poco más como el 4 cámaras, sobre todo para hacer el TAPSE. De verdad que para mí es algo nuevo el poder hacer el TAPSE por esta ventana subsifoidea. Y si tienes algún punto, yo se miraba que era más o menos de 16, 17 milímetros el TAPSE para ver hipertensión pulmonar en los adolescentes o niños mayores. En pediatría, pues hay números que varían de acuerdo a la edad y al peso, y sería ese número en realidad que esté por debajo de esa disfunción sistólica del ventrículo derecho, y con eso orientarnos, además de la regurgitación tricuspidia, a hipertensión pulmonar. De verdad que de nuevo saludos a todos y Igor, un gran placer que nos acompañes de ahora en adelante. Mauricio, el placer es mío y es un placer poder conocerte así sea por cámara, pero poder conocernos un poquito más. De verdad que es un placer estar aquí. Este tipo de charla de verdad podríamos hacer por mucho tiempo. No estaba seguro exactamente del nivel del cual deberíamos excursionar en esto, pero sí, tienes un muy buen punto. Es muy difícil poder orientar el transductor de forma que podamos obtener una vista o una ventana que nos dé las 4 cámaras perfectas como se mostraban acá. Pero como tú dices, la inclinación del transductor, de forma que yo siempre empiezo con el transductor a las 12 en punto. Y poco a poco lo que empiezo a hacer es empiezo a mover el transductor de un lado a otro y así poderme dar una información, hacer lo que es el barrido de todas partes y a veces completamente voltear hacia las 3 y poder ver exactamente cómo podríamos orientar esas 4 cámaras. También en la máquina que nosotros utilizamos tenemos la habilidad de cambiar o flip la ventana y sin tener que estar moviendo el transductor completamente. Pero a veces sí me toca con el Sonosite, por lo menos, hacer completo la rotación completa hacia las 9 en vez de las 3 y orientar un poco más la inclinación, como decir a las 11, 10 más o menos, y así poder obtener esa vista. Y lo que hago es que empiezo la parte posterior. Si nos imaginamos, entonces haría que mi mano al estar en la parte superior del transductor, hacer que esté hacia el paciente, hacia la cabeza del paciente y empezar a hacer el barrido hacia el ombligo del paciente. Y así poder tener una idea de exactamente dónde estará la mejor ventana que podamos utilizar para eso. Yo me tomo más o menos unos 5 minutos antes de hacer cualquier tipo de conclusión, tratando de ver dónde poder obtener las mejores ventanas para los estudios que ya empiezo a predecir que podría necesitar. Pero sí, y cada paciente es diferente, como ustedes saben. Entonces, por eso me tomo esos 5 minutos para poder hacer una evaluación rápida y poder orientar mi transductor de la mejor manera. Ahí Michael había levantado la mano y había unas preguntas en el chat. No sé si Michael querés hablar, te escuchamos. O ha levantado la mano por... Ahí está, te escuchamos, Michael. ¿Me pueden escuchar? Sí, ok. Bueno, saludos y gracias, doctor, por la charla. Yo soy Michael Liner Rivera, soy nicaragüense, ya radicado aquí en los Estados Unidos hace bastante. Y actualmente estoy haciendo un fellowship en ultrasonido aquí en Canadá. Tengo un par de preguntas. Una es en cuanto a la medida de la fusión sistólica.
particularmente utilizando el BTI. No sé, digamos, por ejemplo, aquí la mayoría de los pacientes que estoy viendo, porque es una unidad de adultos, utilizan mucho, la verdad, el BTI, la función sistólica en la evaluación hemodinámica, pero es por las 4 cámaras. Y muchas veces aquí en los pacientes, especialmente los adultos, la obesidad y esas cosas, no tenemos una buena imagen. No sé si en la 4, digamos, en la subsifoidea, si usted recomendaría, digamos, captar una BTI, si es útil. Y la otra pregunta viene más como al lado, tal vez político, de la implementación del POCUS en el lado pediátrico. Obviamente que en el lado de adultos ya han avanzado mucho y realmente yo creo que nuestros colegas en Latinoamérica el uso de POCUS creo que está mucho más avanzado que en los Estados Unidos en las unidades de cuidado intensivo, y no sé qué barreras usted ha visto, se ha confrontado, tal vez como tiene también experiencia cardíaca, tal vez no ha encontrado tantas, pero si tiene un comentario sobre eso. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, gracias por estar acá. Un placer de nuevo estar aquí también. Como dice, el DTI, o en algunos lugares le llaman BTI también, pero es algo que estamos utilizando mucho más en cardiología también, para no solo evaluar la función sistólica, pero también la disfunción diastólica en niños, ya que no hay una buena manera de poder evaluar este tipo de problemas. En adultos también se utilizan adultos con cardiopatías congénitas también, pero como tú dices, es necesario poder obtener una orientación que sea buena para poder hacer las conclusiones que necesitamos hacer. Desde la ventana subsifoidea, en niños pequeños es una buena forma de obtenerla. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces en neonatos, especialmente esos que tienen algún proceso respiratorio o algo así, la ventana de las cuatro cámaras que estamos acostumbrados, en el área torácica, a veces puede ser oscura, más oscura que del área subsifoidea, dependiendo de la hiperextensión de los pulmones o si hay algún tipo de proceso intratorácico entonces, desde esta vista podemos hacer una evaluación de las 4 cámaras y obtener una buena orientación para hacer ese DTI. En adultos o con obesidad, es muy difícil obtenerla del área subsifoidea, para serte honesto. A veces tenemos que hacer, como tú sabes, poner al paciente del lado izquierdo y casi que volteado hacia enfrente. Y tenemos algunas camas especiales que se abren y para poderlos guindar casi de la cama para poder hacer ese tipo de evaluación. Pero del área subsifoidea resulta difícil poder hacer la evaluación del BTI. Pero yo sí creo que con el tiempo vamos a desarrollar nuevos transductores y nuevas formas. Allá hoy en día hay transductores que están están desarrollados para ese tipo de evaluación, y vamos a tener más información sobre el uso de esa herramienta, que en mi opinión es bien importante y nos da es útil, nos da bastante información en la evaluación del paciente. Pero con respecto a la parte de la utilización del POCUS en los Estados Unidos, estoy completamente de acuerdo. Una de las cosas que más me costó fue cambiar de ser cardiólogo a ser intensivista. Y la razón por la cual fue porque yo estaba acostumbrado a utilizar las máquinas de ultrasonidos para todos los pacientes y de forma rápida. En la terapia intensiva no es algo que se use inmediatamente. En Latinoamérica se usa mucho más y mucho más rápido. Yo sí creo que está relacionado con la habilidad de tener otros estudios o el acceso a estudios más avanzados, como por lo menos, lo podemos mandar a hacer una resonancia magnética cardíaca en 1 hora o algo así. Entonces, a veces está relacionado con la habilidad de hacer ese tipo de cosas. También el gas arterial, por lo menos, resultado en 10 minutos, o rayos X de pecho, antes de que llegue el paciente, ya la máquina de rayos X está ahí esperando al paciente. En otras unidades eso no está disponible de esa manera. Entonces, el tener la máquina y uno poderlo agarrar rápido y hacer la evaluación inmediata, me parece que es necesario. Y a mí yo sí, debido a la exposición de radiación y la utilización de recursos y la
la cantidad de dinero que se gasta, es bien importante que en países como los Estados Unidos empecemos a usar este tipo de evaluación más a menudo y así ahorrar recursos y dinero y todo eso. Poco a poco, una de las cosas que ahora que empecé a trabajar en una nueva unidad que estamos haciendo es empujar más y más la utilización del POCUS en los pacientes que llegan a nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Voy a volver a las preguntas que tengo acá en el chat. ¿Verdad que David, vos tenés el micrófono porque habías tirado algunas preguntas. ¿Querés hacerlas conversadas o las leo? No lo veo, David. Si no, te las voy respondiendo. A ver, mira, Igor, ya te tuteo, ya te entré en confianza, somos íntimos amigos, así que... Claro que sí, claro que sí. Mira, pregunta David, ¿qué experiencia tienen para succifoidea en el contexto de paro cardíaco? Esa sería la primera pregunta. ¿Y qué recomendaciones, qué puntos fundamentales, qué tips se te ocurre que nos puedes dar para la punción guiada succifoidea para derrame pericárdico? Y yo voy a sumarle algo a esto en el contexto del derrame pericárdico. Sabes que yo escuchaba a la gente de España hablar acerca de que la punción pericárdica quizás no está tan bueno hacerlo desde succifoideo, sino desde la pared costal, viendo directamente para no tener que llevarse un pedazo de hígado en la punción. Dejo ese espectro de dudas para que nos comentes qué opinas. Muy buena pregunta, sí, claro que sí. La primera pregunta con respecto a, pues, perdón, que me confundí ahí con la última porque es algo muy interesante eso de la punción pericárdica. Pero la primera pregunta que me hiciste fue relacionada con la ventana succifoidea. No, para RCP. Ah, sí, claro que sí. So, en varias oportunidades lo que hemos hecho, para asegurarnos de que por lo menos en pacientes, te vas a hablar de pacientes cardíacos que por lo menos tienen el pecho abierto. A veces hay la pregunta de que si estamos haciendo compresiones que sean efectivas o no. Y lo que hemos hecho en nuestra unidad es que hemos empezado a utilizar el POCUS para poder ver exactamente la compresión directa con el POCUS y poder reconocer si hay o no output cardíaco o si hay alguna compresión o o estamos dejando relajar el ventrículo derecho para que se llene. Eso hay mucha utilidad con respecto a eso en nuestros pacientes cardíacos con pechos abiertos o que no podamos de verdad reconocer si estamos haciendo las compresiones de manera correcta. Eso también se puede utilizar en cualquier paciente. Lo bueno de hacer la succifoidea es que uno a veces tiene que estar hasta más abajo de lo que demostramos ahí en el ángulo anterior, y eso nos ayuda a que mientras están haciendo el RCP podamos ver si hay buena eyección y todas esas cosas, ¿no? El único problema de eso es el movimiento. Mientras el paciente están haciendo RCP, hay mucho movimiento y muchas veces es difícil mantener el transductor en la misma posición. Entonces hay mucho movimiento del transductor y a veces eso causa que sea más difícil la evaluación. Otro aspecto con respecto a eso es que por lo menos acá estamos acostumbrados, una vez que hemos estado haciendo RCP por un tiempo, que ya nos hemos dado cuenta que de pronto es fútil continuar con la resucitación. Lo que hacemos es que la gente oculta por un periodo de tiempo, un minuto. Lo que hemos hecho ahora es que hemos estado utilizando la vista succifoidea para mantener, para así ver directamente si hay algún tipo de actividad cardíaca o no, y eso nos ayuda a determinar con menos problema si hay muerte cardiovascular o cardíaca o no, perdón. Pero sí, yo creo que en adultos lo utilizan más que lo que estamos dando en pediatría en RCP, pero poco a poco lo vamos a ir utilizando más en nuestra población también. Con respecto a la punción pericárdica,
como todos ustedes saben, es complicado a veces tener, si está uno solo, tener que mantener el transductor mientras uno está avanzando la aguja o mientras uno está, entonces a veces se hace más difícil poder hacerlo todo mientras estás tratando de guiar. A veces lo que yo he hecho es que hemos tenido una segunda persona, algún otro doctor, otra persona que esté ahí que pueda ayudar a mantener la posición del transductor mientras con nuestras dos manos podemos concentrarnos a hacer un avance de la aguja más controlado, poder marcar áreas y no tener que estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. La otra cosa es la posición de la aguja. Yo he visto en algunos sitios donde he estado aquí que la gente tiende a tener problemas con la posición de la aguja con respecto al transductor, si es inmediatamente inferior, si es hacia el lado, si hay movimiento con el gel del transductor. Yo lo que hago muchas veces es que con el brazo completo lo pongo sobre el paciente y mantengo la posición del transductor y no muevo con el brazo completo, solo el antebrazo y la muñeca sobre el paciente completamente. He visto mucha gente agarrando el transductor de forma de lápiz y eso hace que se mueva o haya la posibilidad de movimiento mucho más frecuentemente. Y la aguja usualmente yo trato de mover mi transductor, así puedo acceder con la aguja en la parte media del transductor y así poder tener mejor control del área espacial en cuanto al POCUS. Si tienes dos personas, lo hace más fácil, pero tiene que ser alguien que se sienta cómodo utilizando el POCUS. Y nuestros compañeros de España, sí, tienes razón, y aquí en Estados Unidos también ha habido algunos compañeros que dicen lo mismo. Definitivamente es más fácil si uno puede tener una ventana, por lo menos subsifoidea, y no tener que usar esa misma área para introducir la aguja, y de ahí viene esa conversación de que de pronto haciéndola del lado lateral de torácico es más fácil con esa guía desde el área subsifoidea ver la aguja entrar y poder guiarla de forma más fácil. El único problema que yo tengo es que a veces la orientación espacial desde una ventana para observar el movimiento de la aguja desde otra dirección puede ser confusa. Y además de eso, a veces pueden haber planos que no estén bien evaluados desde la ventana subsifoidea, que se pueden evaluar del área torácica mejor, y por eso es que a veces sería más difícil hacerlo desde dos planos diferentes, pues, como tal. Muchísimas gracias, Silvia. La gente sigue preguntando, a mí me da un poco de pudor ya. A ver, déjame que vea por acá. No hay problema. Se me perdió por acá. Voy a entrar por el teléfono. Bueno, me parece que no había más preguntas. Te invitamos, ahí Mauricio medio que te sumó al grupo medio de los pechones, porque dijo que ahora que te sumás con nosotros, así que no sé, pensalo, no te sientas empujado. Como te decía, nosotros le decía y le cuento a toda la gente, nosotros nos reunimos los sábados aquí por internet y tenemos mucha capacitación y formación y proyectos, como dijo David desde México, para hacer crecer el POCUS, no solo en nuestro país, en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que es la proyección que hemos logrado afortunadamente, y estamos muy contentos con eso. Igor, muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos en esta mañana de sábado. Vamos a compartirles esta capacitación a la gente que no se ha podido conectar. Así nosotros tenemos como la idea de que el conocimiento, como dice alguien por ahí, no se guarda, sino que todo lo que podamos compartir y generalizar está buenísimo. Así que muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, y desde Argentina y desde el grupo USPED te damos un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, el placer es completamente mío, de verdad. Muchas gracias por la invitación y contento de seguir siendo parte de esto, y aquí me verán los sábados también, tratando de aprender de ustedes, ¿ok? Buenísimo.